hice una pregunta a la iglesia. No sé si has pensado en mi pregunta. Dos personas me escribieron, entonces por lo menos sé que dos personas han reflexionado sobre la pregunta. Pero yo hice la pregunta según Efesios 6:15 y casada con la disposición de proclamar el Evangelio. ¿Significa que debemos estar listos para evangelizar y compartir el Evangelio? Entonces, creo que las dos personas dijeron que es verdad. Y así pensé yo, así pensaba yo también, antes de preparar la predicación. Y mientras que estaba preparando la predicación, yo estaba reflexionando que es muy importante entender un versículo en su contexto. Entonces a veces sacamos un versículo y ponemos un significado a este versículo sin entenderlo en su contexto. Entonces hoy quiero animarle de que pensamos en el contexto que estamos leyendo y a ver, espero que estas van a ayudarnos a entender realmente los versículos. Pero acompáñame ahorita a leer el contexto de lo que vamos a hablar de hoy. Vamos a hablar de versículos 15 a 16, pero quiero leer de versículos 10 a 20 de Efesios. Estoy leyendo de la versión nueva internacional. Por tanto, fortalece en el gran poder del Señor. Póngase todo la armadura de Dios para que puedan hacer frente las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra el ser humano, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que domina este mundo en tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase todo la armadura de Dios para que cuando llegue el día mal pueda resistir hasta fines con firmeza. Manténgase firmes, cendido con la cinturón de la verdad, protegiendo con el corazón de justicia y casado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo eso, toma el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomo el cruzado de la salvación y la espada de espíritu, que es la palabra de Dios. Ora en espíritu en todo momento, con paciencia y ruegos, manténgase alerta y persiguiendo en oración a todos los santos. Ore también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar conocimiento con valor el ministerio de Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclama verosamente como debe hacerlo. Oramos. Señor, gracias por este versículo importante al final del libro de Efesios. Gracias, Señor, que tú estás pendiente de nuestras necesidades, tú estás pendiente de la lucha que todos nosotros tenemos. Y has enseñado en este pasaje, Señor, que podemos estar fuertes en tu poder, pero también tenemos que poner toda la armadura de Dios. Y pido, Señor, que ayúdame a compartir la palabra de Dios, que abre nuestros ojos para que podamos entender lo que quiere decir a nosotros a través de este pasaje. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces la Biblia está claro. La Biblia nos dice cómo es. No vaya con nosotros. Nosotros como cristianos entiende que la batalla es del Señor. Él es nuestro rey, Él es nuestro capitán. Y esta batalla no depende de nosotros, porque nosotros no somos capacitados, pero tenemos a Dios Todopoderoso. Es una llamada a defendernos contra el enemigo que lucha contra nuestras vidas. El problema en la iglesia y con muchos cristianos es que este enemigo es invisible, pero poderoso e inteligente
tiene recursos para atacarnos día tras día. Pero las armas de Satanás no es nada comparado de omnipotente de Señor. La belleza de la armadura espiritual, que es esa armadura, es 100% eficiente. Y no tiene que actualizar esta armadura. Es efectivo en cada generación, tiene poder, tenemos la sabiduría de Dios para usar cada uno de ellos. Y esa armadura es impenetrable, es duradero, es suficiente para la guerra que vamos a enfrentar. Como cristianos, podemos ser que estamos caminando en dos viajes. El primer viaje es un viaje hacia nuestra santidad. Como cristianos, nuestra meta es ser como Cristo. Que el gozo del Espíritu Santo pueda influir de nuestra vida. Pero tenemos un viaje externo. Tenemos que cumplir con Mateo 28, 19 y 20, de hacer discípulos, de compartir el evangelio a todos los alrededor de nosotros. Tenemos que llegar hasta los confines de la tierra. Y en estos dos viajes que estamos haciendo, Satanás está ahí para atacarnos y frenar a nuestro viaje. Entonces, el primer punto que quiero retocar es el mandamiento que tenemos en este versículo, es que tenemos que mantenernos firmes. Como hemos compartido que estamos en una guerra contra poderes celestiales. Es importante saber cómo está el enemigo y cómo opera. Es inteligente, es organizado, es poderoso, malvado, odioso, asesino. Él ataca constantemente a los cristianos con armas invisibles, llevando a pecado y alejarnos de Cristo. Entonces estamos llamados en este pasaje de luchar, de resistir y mantenernos firmes. Entonces aquí tenemos el mandamiento básico de mantenernos firmes. Aquí en este primer versículo dice 4 veces de estar firmes. Después de todo, es importante estar firme. Tenemos la promesa en Santiago 4:7 que sometimos a Dios, resistimos al diablo y huiría de vosotros. Entonces tenemos la responsabilidad de prepararnos para esta lucha. Tenemos que permanecer firmes para el ataque que nos viene. Entonces tengo aquí un foto que quiero mostrarles de la armadura de Dios. Y quiero preguntarles, si alguien te pregunta, explíqueme cómo poner la armadura de Dios. ¿Es capaz de explicar eso? Si un compañero de Alex llega a decir, Alex, tú como cristiano tienes esta armadura. ¿Cómo es esta armadura? ¿Cómo puede uno poner esta armadura? Entonces se pregunta Daniel, Daniel, explíqueme cómo poner la armadura de Dios. Se pregunta Norbert, Norbert, tú tienes años en la iglesia, explíqueme cómo poner la armadura de Dios. ¿Cómo sería tu respuesta? ¿Estás preparado? Yo estaba pensando esta semana, hasta conversé con Sharon y está pensando, creo que como padres no explicamos bien esto a nuestros niños. Y Sharon dijo que, bueno, sí, hemos hablado de eso, pero no creo que fue suficiente. Y yo pregunto a los padres que tienen niños pequeños, ¿cuál es su plan de enseñar a sus hijos cómo poner la armadura de Dios? ¿Tiene un plan?
Tenemos que conocer las doctrinas de la Biblia, tenemos que conocer las verdades. Pablo nos está ayudando y nos está dando un ejemplo para que nuestra mente pueda estar bien claro. Y te ve esa foto y se pueden ver muy claro 6 elementos en esta batalla. Y cada elemento tiene un propósito y necesitamos los 6. Y yo pregunto, esta semana pasada, ¿cómo lo fue? Fue un momento en que he reflexionado sobre las armaduras de Dios. ¿Has revisado si estaba bien equipado con la armadura de Dios? Si pregunta, iglesia, evalúa, ¿tienes 100% de la armadura de Dios puesto? ¿Cuál sería tu respuesta? Entonces quiero repasar brevemente las primeras dos, porque es importante. Y yo espero que como pastor, cuando termine esta serie, yo pueda hablar con cualquiera de vosotros y decir, bueno, explíqueme cómo poner la armadura de Dios. Y si creo que se ha hecho mi trabajo bien, Alex me pueden decir, sí, pastor, no te preocupes, yo te explico. Entonces, primeramente tenemos el cinturón de la verdad. Necesitamos tener bien puesto las verdades en nuestra vida. Pero las verdades que son importantes, no solamente necesitamos dentro de nuestros corazones, pero necesitamos que se refleja en la vida actual. Estas verdades deben afectar nuestra vida privada, pero también nuestra vida pública. Entonces a veces somos una persona en el público y otra persona en el privado. Pero estas verdades son verdades que van a ayudarnos en el privado, en el público, que son verdades que son importantes de tener para ayudarnos a vivir. El mundo dice que la verdad es como tú quieres, pero nosotros tenemos la palabra de Dios y esa es la verdad. Esa es la verdad suficiente para todo lo que necesitamos. Satanás va a pelear por la verdad. Entonces vemos en el jardín, él trató de enfrentar la palabra de Dios y realmente Dios nos dijo eso. Entonces tenemos que estar bien claro cuál es la verdad, porque el enemigo viene y va a tratar de torcerlo y cambiarlo. Juan 17:17 dice, santificarlos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Debemos ser humildes y reconocer que somos fáciles de ser engañados. Como dice Jeremías 17:9, engañoso es corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién puede conocerlo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, en nuestra mente, en oración, tenemos que pedir al Señor, Señor, mientras que estoy leyendo su palabra, enséñeme la verdad. Y sería bueno tener un cuaderno y mientras que está haciendo su tiempo devocional, escribe las verdades. Habla con ellos en su casa cuando come. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, va a poner en su mente verdades que son importantes. El Espíritu Santo sabe cuáles son nuestras necesidades. Si somos fieles en leer la palabra de Dios, y yo dije que tenemos una lectura de McChaney, donde en un año se pueden leer todo el Nuevo Testamento y la mitad del Antiguo Testamento. Y el otro año se lee la otra mitad del Nuevo Testamento. Entonces debemos constantemente estar leyendo la palabra de Dios y escudriendo para ver cuál es la verdad. Pero también necesitamos el corazón de la justicia. Debemos llevar una vida santificada. Entonces, el corazón, la coraza de justicia era un herramienta para proteger los órganos muy importantes, especialmente el corazón.
Entonces, cuando la palabra de Dios habla al corazón, está diciendo, como dimos en Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, tenemos que proteger nuestro corazón. Necesita tener la capacidad de evaluar si lo que viene es la verdad. Y muchas veces nosotros queremos poner nuestras propias justicias. Queremos hacer las reglas para nuestras vidas. Entonces hay cosas en la Biblia que no le gusta, que realmente no cuadra con nuestro estilo de vida. Entonces cambiamos las reglas y decimos, bueno, ese está bien, ese no está malo. Ese es un pecado respetable. Entonces no es tan grave. Y podemos engañarnos. Pero a poner la coraza de justicia, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que yo no puedo con mi propia justicia. Como dice Isaías 66, Isaías 64:6, que dice que somos trapos de inmundicias. Realmente si vemos nuestra vida como es, somos trapos sucios. Y la bendición es que Jesucristo ha dicho, dame tu trapo sucio y toma mi justicia. Entonces, cuando nosotros estamos vestidos con la justicia de Cristo, Satanás no puede atacarnos por nuestros pecados. Él va a hacer todo posible para desanimarnos, para decirnos que no somos cristianos, pero cuando nosotros entendemos que somos vestidos con la justicia de Cristo, Dios no nos mira a nosotros de nuestra trapo sucio. Él ve la justicia de Cristo. Somos amados, pero tenemos que tener cuidado. Recuerdo Juan capítulo 3 en Nicodemo. Él pensaba que estaba bien con Dios. ¿No es cierto? Él dijo, Señor, cuénteme. Eh, él estaba muy contento sabiendo que es buena persona, pero Jesús vio algo clave en su vida. No tenía la justicia de Cristo. Tiene su propia justicia de haber sido una buena persona. Enseñaba la ley, cumplía la ley, y en su mente estaba bien con Dios porque estaba haciendo todo correcto. Pero ¿qué dijo Dios a Nicodemo? Si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Nicodemos pensaba que pudiera entrar por sus propias buenas obras. Pero no podemos entrar al reino de Dios por nuestras propias obras, solamente con la justicia de Cristo. Y necesitamos esa justicia para protegernos, ayudarnos a entender quién somos. Nosotros, como dice Gálatas 2:20, estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo en la fe, lo vivo, ¿cómo es? Lo que vivo en la carne, lo en la fe. Este es el versículo de esta semana. Yo estoy enviando los versículos porque son importantes. Y tú puedes preguntarme los versículos. Las primeras dos son 2 Corintios 5:17 y 2 Gálatas 2:20. Y yo estoy dispuesto a cualquier momento de contestarlo. Pero si tú preguntas a mí, te voy a preguntar a ti. Pero cada semana va a ser más difícil porque van a añadir más versículos. Pero yo espero que podamos animar, estimular uno a otro en esta batalla, ¿no? Entonces, es importante que ponemos la coraza de justicia para saber quién somos. Tenemos que tener la verdad bien plantado en nosotros. Pero hoy lo que queremos hablar es dos cosas más. El casado del Evangelio. Mira lo que dice versículo 15 de Efesios 6.
y casado con la disposición de proclamar el evangelio de paz. Entonces, leyendo eso, suena como prepárate para compartir el evangelio. ¿No es cierto? Pero la Reina Valera dice, y casado los pies con el apreto del evangelio de la paz. Entonces yo estaba mirando eso y estoy pensando, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué relación tiene el casado con el evangelio? ¿Cómo se conecta? Tengo una foto aquí de un casado romano. ¿Ves ese zapato? Ese es un cuero y tiene, ¿cómo se llama? Taches, taches al final. Entonces, este para que el soldado pudiera estar firme. Entonces, para ayudarles, yo pedí a uno de nuestros jóvenes de prestarme unos zapatos. Tenemos un jugador en nuestra iglesia de fútbol. Entonces, ¿ese no te parece semejante a ese zapato? ¿No? Ok, quiero hacer una pregunta. ¿Quieres jugar soccer con este zapato o con este zapato? ¿Cuál sería mejor? Con este, ¿no? ¿Has intentado jugar en la grama con unos zapatos así? Creo que Pablo entrena para fútbol, ¿no? No, no entrena, pero no es coach. Ok, entonces, supongamos que está un equipo que tiene zapatos así y otro tiene zapatos así. Cualquier equipo sería fácil para ganar. Eso, ¿no? Entonces, es importante para el soldado tener un pie bien firme, ¿no? Porque tiene que, si tú estás jugando con zapatos normales y trata de pararse, va a seguir. Entonces la bola va a estar ya. Y tiene que moverse rápido. Yo no jugué fútbol, soccer tanto como fútbol americano. Y este era un zapato muy clave para jugar. Entonces, Pablo está hablando aquí de la importancia de estar preparado, que sus pies están bien preparados. Ok, entonces, ¿cómo está conectado el Evangelio de paz con este casado? Bueno, y dice Romanos 1:17, Romanos 1:16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, porque es la flojera de Dios para la salvación de todos los que creen. Ahí dice aquí que el Evangelio es el poder de Dios. Entonces, Pablo está tratando de ayudarnos a entender que necesitamos un poder. Si vamos a estar en esta batalla, necesitamos un poder para mantenernos firmes. Entonces, yo entiendo la palabra evangelio, pero estoy pensando, ¿por qué dice evangelio de paz? ¿Cómo está relacionado? Entonces, está pensando, vamos a ver Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios.
Cuando nosotros estamos justificados, tenemos paz. Primero Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifica por completo y conserva todo tu ser, espíritu, alma, cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios de paz, santifica por completo. Hebreos 10, Hebreos 13, versículo 20 a 21. Y Dios que la paz levantó entre los muertos el gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre de pacto eterno, que Él los cap- capacite en todos los buenos para hacer tu voluntad. Al que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que Él agrada. A Él sea la gloria por todos los siglos y siglos. Amén. Que Dios de la paz. Entonces, como soldados de Jesucristo, necesitamos tener paz en nuestro corazón. Si nosotros tenemos paz con Dios, vamos a tener muchos problemas en la batalla. Pero si tenemos paz con Dios, ¿con quién tenemos que tener miedo? Si Dios está a nuestro lado, si el poderoso está a nuestro lado, tengo paz. Está a mi lado. Y pueden seguir adelante. Porque la paz de Dios está conmigo. Pero necesitamos paz con nosotros mismos. Vamos a ver Salmo 32, 1 a 3. Quiero preguntarle si David, el rey David, estaba en paz. Dichoso aquel, Salmo 32, 1 a 3. Dichoso aquel a quien le perdona sus transgresiones, a quien se borra sus pecados. Dichoso aquel a quien Dios no toma en cuenta su maldad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y ahora David dice, mientras guarde silencio, mientras que no confesamos mis pecados, mis huesos se fueron consumidos, y por mi gemir de todo el día. Cuando David se pecó, ¿estaba en paz con Dios? No, está sufriendo. Su hueso se estaba descomponiendo. Pero mira lo que pasó cuando se confesó sus pecados. Salmo 51, versículo 7 y 8. Purifíqueme con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco de la nieve. Anuncia gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que han quebrantado. Cuando estamos en paz con Dios, vamos a tener la fuerza para la batalla. Pero si no estamos en paz con nosotros mismos, ¿qué dice Efesios o Filipenses 4, 6 a 7? No se inquieta por nada, más bien en toda oración y ruego, presente tus peticiones de Dios y dándole gracias. Y enojo de Dios y la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Evangelio nos da paz con Dios. El Evangelio nos enseña que podemos tener paz con nosotros mismos.
Pero también es importante tener paz con los demás personas. ¿Qué dice Romanos 12, versículo 18? Romanos 12. Si es posible, y cuánto depende de ustedes, viven en paz con todos. Pudimos estar en paz con los demás, aunque ellos no están con paz con nosotros. Dice la palabra de Dios, si no perdonamos a nuestros enemigos, los que pecaron con nosotros, Dios no va a perdonar a nosotros. Pero Dios nos puede dar un paz si hacemos todo lo que depende de nosotros. Si no estamos en paz con nuestra esposa, si no estamos en paz con nuestros hijos, si no estamos en paz con nuestro compañero de trabajo, ¿cómo sería la batalla? Cantamos una canción hoy, ¿no? De Elisa Haywood. Grande gozo en mi alma hoy. Ella tenía paz con Dios. Y sus pies estaban bien planteados. Y ella decía, no voy a dejar que la situación de mis enfermedades me ponga triste. No importa lo que pase, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi paz. Yo puedo tener gozo en mi vida. Es un ejemplo de mujer que tiene evangelio de la paz en su vida, estaba bien planteado. Y aunque físicamente fue tumbado, espiritualmente estaba bien fuerte. Y Dios lo usó ella para escribir muchas canciones. Y este evangelio que escribió en esta canción todavía estamos cantando hoy. Muchos años después que está con el Señor en el cielo. Entonces yo quiero preguntar, después de haber escuchado esa interpretación de este versículo, ¿qué está hablando primordialmente de este versículo? De salir y compartir el evangelio. Yo entiendo que está hablando la importancia de llevar una vida de paz. Si tenemos que enfrentar una batalla, es importante que tenemos paz con Dios. Es importante que tenemos paz con nosotros mismos. Es importante que tenemos paz con los demás. Y cuando nosotros estamos en paz con los demás, a compartir el evangelio va a fluir de ese testimonio. ¿Cómo pudieras preguntar la gente a esa señora? Mire, hermana Elsa, ¿cómo pueden tú cantar esta canción habiendo pasado 6 meses en la cama? Bueno, su vida era un testimonio. Y cuando nosotros podemos vivir en paz con Dios, paz con nosotros mismos, vamos a tener razón de testificar. Antes nosotros éramos amigos con Dios. Eres su enemigo. Pero Dios en su misericordia nos ha salvado. Y tenemos gozo de estar en paz con Él. Tenemos Rey de Reyes, Señor de Señores a nuestro lado para ayudarnos. Entonces tenemos que poner los calzados del Evangelio de la Paz. Es poderoso. Es poderoso para ayudarnos a entender que tenemos paz con Dios. Que podemos tener paz con nosotros mismos y podemos tener paz con los demás. Entonces, si no tenemos paz, vamos a estar cayendo todo el tiempo. Y si un soldado romano se cae en el piso, ¿va a ser fácil para defenderles? No, va a ser fatal, porque fácilmente se puede matar. Entonces es importante de mantenerse firme. Entonces, en la batalla espiritual es importante que mantenernos firmes y no deje que los golpes de la vida nos tumben, porque tenemos la verdad. Tenemos
cosada, la coraza de justicia, y tenemos nuestros pies bien calzados, preparados con el Evangelio de la paz. Ahora seguimos. Escudo de la fe, versículo 16. Además de eso, toma escudo de la fe, con lo cual pueden apagar la mitad de las flechas encendidas del maligno. 99%, 100%. No es una bendición, es una promesa. Pablo está diciendo que si tenemos la espada de la fe, podemos parar todos. No hay uno que no nos pueden atacar si usamos la fe. Mire, yo decía Sharon, quiero salir a buscar una cartón para mostrarle más o menos el tamaño, ¿no? Pero está poquito más de de medio metro de ancho y poquito más de 1 metro de largo. Entonces agarraba la espalda con mano y tenía la espalda en otro. Entonces era importante de moverse rápido, ¿no? Entonces si va a ser efectivo con este escudo, necesitaba zapatos buenos. ¿No? ¿No es cierto? Porque viene aquí, ¿dónde está? No sé si te has visto esta película que este superhéroe que le gusta Norby, ¿no? Con el Capitán América con su espada, ¿no? ¿No? 100% efectivo, ¿no? Entonces, el escudo de soldado fue diseñado para protegerle de todos los flechas que venía. Y no sé si dice tu Biblia, pero la mía dice, este, flechas encendidas. Entonces, eso quiere decir que no es solamente una flecha, pero también estaba encendida. Entonces, un truco de lo que tenían los romanos es que ellos sabían si podía llegar una flecha encendida cerca o se puede llegar abajo, podía poner la ropa quemando. ¿Y cómo hacía un soldado con su ropa quemando? Sería fatal, ¿no? Entonces era importante de protegerle bien. No solamente de la flecha, pero la flecha encendida. Y ese escudo era preparado y era diseñado para que ninguna flecha pudiera penetrar. Entonces, ¿cuáles son las flechas encendidas que tenemos que defendernos? Son tentaciones de los pensamientos impuros, la ira, el orgullo, el medio, la desesperación, la codicia, los celos. Un escudo es algo que deben tomar y sostenerlo. Tiene que tenerlo siempre puesto, listo. Y una palabra importante aquí en este versículo es que dice escudo de la fe. Entonces la fe es la manera de ver cosas invisibles. La capacidad de ver las armas espiritual invisibles que vienen hacia ti. Entonces tenemos que tener fe en la palabra de Dios y tener fe que cuando viene un pensamiento, cuando viene una tentación,
podemos resistirlo. Tenemos que identificarlo. Recuerda lo que dice 2 Corintios, 1 Corintios 10, 13, que no ha dado ninguna una tentación que sea humano, pero somos capaces, no va a permitir que llegue a nosotros que no somos capaces de defenderlo. Entonces tenemos la promesa de Dios, que no va a permitir una flecha que nosotros no somos capaces de defendernos. Entonces es una promesa. Entonces yo creo que es importante que nosotros, cuando estamos poniendo la arma de Dios, tenemos que orar en la mañana y decir, Señor, seguro me va a ser tentado hoy. Ayúdame a mantenerse alerta. Ayúdame a estar bien claro. Y cuando estoy siendo tentado por el mundo, por mi propia carne, por Satanás, ayúdame discernimiento. Señor, ayúdame a caminar en espíritu para yo poder discernir cuando viene una tentación. La guerra espiritual tiene que ver con ideas que producen sentimientos que juntos producen acciones. Entonces, hay sentimientos, cuando pensamos en ellos, después produce acciones. Eso es lo que está sucediendo en la guerra espiritual. Entonces, Satanás está tirando flecha a nosotros, tratando de desviarnos, está jugando con nuestra mente, cambiando la palabra de Dios, diciendo cosas que no son. Entonces tenemos tentaciones, tenemos acusaciones, tenemos dudas. Entonces vamos a pensar primeramente en tentaciones. Entonces viene una tentación o flecha de fuego. La tentación quiere hacer que tu alma arde, quieren prender fuego, quieren encender un fuego dentro de ti, un fuego que deseo maligno. Entonces, voy a pensar en una lujuria sexual. Un ejemplo, una tentación. Entonces, el primer ejemplo es David cuando vio a Betsabé bañándose. Pues ya viene una flecha encendida. ¿Qué hizo David? ¿Lo defendió? No. Estaba flojo, no estaba en buena condición, no estaba donde debe estar en la batalla. Entonces fue débil en ese momento y cuando vea la flecha no pudiera resistirlo. Esta flecha hizo un daño tremendo a David. Pero vamos a pensar en un ejemplo buenísimo. El esposo de Potifar agarró a José del brazo. ¿Recuerda esa historia? Esta es la flecha de fuego. Entonces, por la fe, José dijo, ¿cómo puedo hacer esto, pecado contra mi Dios? ¿Cómo puedo yo, siendo hijo de Dios, permitir algo como eso? Potifar me ha puesto encargado de toda su casa, menos su mujer. ¿Quién soy yo de permitir esta acción, este pecado en su casa? Y se fue corriendo. Con la espada de la fe fue protegido. Su fe en Dios convenció a él que lo que está pasando era pecaminoso. Y con fe dijo, no, no voy a ser parte de eso. Entonces, es lo que pasa cuando nosotros estamos defendiendo con la escudo de la fe. Tenemos que estar bien claros. Por eso es importante de conocer la verdad. De entender que nuestra justicia no es de lo que nosotros estamos fabricando, pero es de Dios. Tenemos que estar claros
y tenemos que estar bien planteados. Entonces, José tenía la puerta para moverse y salir corriendo sin caer. Entonces, todas esas piezas son importantes y funcionan juntamente, ¿no? Pero la escudo de la fe es cuando nosotros vemos algo que está pasando. Y en nuestro corazón, el Espíritu Santo dice, ese no es correcto. Estamos navegando en internet y llega una flecha, llega a nuestra mente un pensamiento. Entonces, por la fe, tenemos que decir, no, ese no es para mí. Si somos flojos, si hemos pasado mucho tiempo sin estar en la palabra de Dios, si no estamos orando, si no estás pidiendo al Señor en la mañana, Señor, ayúdame a estar pendiente de todas las tentaciones que vienen. Por eso en la bienaventurado dice que bienaventurado el hombre de pobre en espíritu. Una persona pobre en espíritu reconoce su condición, que sin Dios estamos muy débiles. Entonces con el escudo de la fe es importante que podamos resistir. Entonces hay flechas encendidas pecaminosas de la ira. Entonces sucede una cosa y llega la idea en su mente, grita a su mujer. Diga ella exactamente lo que tú estás pensando. Entonces hay momentos en que yo pongo la espada de la fe y otros momentos en que yo soy justificado para decirlo lo que quiero decir. Nunca da resultados. ¿No es cierto? Nunca da resultados. Y después tenemos que pedir perdón, perdóname. Entonces, mucho mejor poner la escudo de la fe y decir, no, no tengo que ir en este día. Yo voy a decir, sí, mi amor, ¿cómo no? Señor, dame la fuerza y las palabras de mantenerme calmo. Es importante de tener la escudo de la fe. No enfrentamos situaciones así cada día. Cuando fallamos y pecamos, entonces Satanás va a tirar otro tipo de flecha. Tú eres pecador. Tú no sirves para el ministerio. ¿Cómo crees que tú puedes ser útil en la iglesia cuando tú estás pecando así? No sirve. Olvídelo. Pero la palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos de la mitad de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Ven lo que dice Romanos 8:33 y 34. Entonces, estos versículos son importantes para aprender, porque son espadas que vamos a usar para defenderlos cuando viene ataque. Pero dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a que Dios ha escogido? Dios es el justo. ¿Quién condenará? Jesucristo es el que murió, inclusive resucitó y está al derecho del Padre intercediendo por nosotros. Tiene que Satanás no tiene derecho de acusarme. Yo soy hijo de Dios. Yo peco y tengo vergüenza, pero yo tengo un Dios dispuesto de perdonarme. Y Él me perdonó. Y muchas veces nosotros nos perdonamos nosotros mismos. Pero tenemos que tener esta fe
que Dios nos perdona, pero también debemos entender que somos perdonados. Y no hay razón de seguir en la miseria pensando que no ha sido perdonado. Porque cuando nosotros no pudimos entender que somos perdonados, ¿cómo vamos a estar en la batalla? Va a ser difícil. Entonces, vienen los golpes, no vamos a ser perfectos, aunque la armadura está perfecto. El proceso de santificación es que cada día mejoramos en el uso y la técnica. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo pensaba tiempo enseñarles salir en bici, de jugar softball, de jugar fútbol. Pero yo estoy pensando, ¿cuántas veces estaba ayudando a ellas a poner la armadura de Dios? Entonces, yo estoy pensando, bueno, como iglesia, tenemos que animar uno a otro. Vamos a estar estudiando eso. Vamos a llegar al momento en que cada semana, cada día cuando levantamos, podemos pensar en ese soldado y examinar paso por paso. Señor, hoy ayúdame a poner el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, poner los zapatos de poder del evangelio. Señor, ayúdame a mantener en mi mano el escudo de la fe. ¿Por qué necesitamos este escudo? Yo creo que es importante recordar este versículo de 2 Corintios 5:10. Entonces, cuando viene una flecha, es bueno que este versículo llegue a su memoria. ¿Ok? Viene una flecha. Entonces, Señor, en cualquier momento que viene una flecha, ayúdame a recordar este versículo. Que dice, porque es necesario de todo comparezcamos ante el trono de Cristo, para que cada uno recibe lo que corresponde, según lo bueno o lo malo que ha hecho mientras que vivo en el cuerpo. ¿Por qué ponemos la espada de fe? Porque un día tenemos que rendir cuentas. Entonces, si mantenemos la espalda abajo, tenemos que rendir muchas cuentas. Pero si podemos poner la espada de la fe, y dice, bueno, yo no quiero ser responsable por ese pecado. Tengo vergüenza. Entonces, por la fe, sabiendo que no vale la pena, fuera. No me molesta, no me toca. Yo soy hijo de Dios. Esta espalda está 100% efectiva. Ahora, aplicación. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Primeramente, quiero decir que esas armaduras son para cristianos. Si no es cristiano, realmente esta armadura no sirve, no funciona. Porque una persona que no ha dado su vida a Jesucristo está en equipo de Satanás. Está encadenado, está en una calabozo. Ya está en una mala situación. Está controlado por el enemigo. Pero cuando viene el Evangelio de Dios, que es todopoderoso, puede librarnos de esta esclavitud. Pueden ser que el calabozo se enciende con la luz. Podemos ver a nosotros como somos, como pecadores. Podemos ver que realmente merecemos el castigo, pero mirando la provisión de Dios, que es Jesucristo en la cruz del Calvario, dice, Señor, yo reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que merece castigo. Pero yo confío, como Moisés levantó a serpiente en el desierto, así también el Hijo de Dios tiene que ser levantado, para que todo lo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerdo cuando Pablo y Salas estaban en la cárcel de Filipo. ¿Qué pasó en este momento?
vino un terremoto y todas las cadenas se cayó. Ellos salieron libres. Eso es lo que pasa cuando Jesucristo abre nuestros ojos, ve nuestra condición y clamamos y confiamos en su remedio que es Jesucristo. Las cadenas ha sido vuelto, ha sido roto. Entonces, ya siendo enemigo con Dios, ya estamos en paz con Dios. Pero también, Señor, amigos, iglesia, yo mismo, tenemos que despertarnos, porque tenemos que reconocer que somos poco flojos. Y no tenemos esta costumbre de poner toda la armadura de Dios. Entonces yo espero que podamos ser animados con estos 6 alimentos. En nuestro tiempo devocionales podemos leerlo y tener ese hábito de reflexionar y ayudarnos a vestirnos cada día con la armadura de Dios para que podamos enfrentar todos. Dice que puede invitar todos. Mire, qué mayor gozo hay de saber que hoy yo soy capaz con la ayuda de Dios de vencer todos. ¿Qué más alegría? Tú puedes imaginar un soldado saliendo. Yo tengo el poder de vencer a todos. Ese es el paz, es el gozo que el Señor nos da. No hay ni una tentación. Dios ha permitido que no va a dejar que llegue una tentación que no podemos defendernos. Qué alegría. Pero no podemos decir, Señor, ahora es tu responsabilidad, cuídame. Yo voy a mi manera, voy a caminar. No, tenemos nuestra responsabilidad. Tenemos que estar en la palabra de Dios. Tenemos que estar memorizándolo. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que hacerlo en oración. Y la gracia de Dios es capaz de ayudarnos cuando somos humildes delante de Él. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, que nos ha dado un equipo 100% efectivo. Y quiero pedir, Señor, que ayúdenos como iglesia de animar uno a otro. Ayúdenos, Señor, a cada semana, cada día, cada momento, usar este pasaje para ayudarnos a enfrentar lo que tenemos delante de nosotros. Sabemos que estamos en una batalla y sabemos que solo no podemos, pero con su gracia y con su poder no hay nada que nos pueda venir que con tu gracia y con tu esfuerzo no podemos enfrentar. A ti sea la honra y la gloria.